Yo pensaba en el chaval, de mi hijo. De mi hijo. Yo tengo un hijo de 10 años. Pensaba en él y que yo no me podía dejar ir. De repente veo que el agua empieza a invadir la carretera en cuestión de segundos. El coche empieza a flotar. Fue muy rápido, mojado. Sigo preguntando, ¿ya tú estabas medio asustado? Hombre, claro que estaba asustado, porque no había para dónde ir. La fuerza del agua era enorme. El agua tenía más de 1 metro de altura. Si te tirabas el agua, te llevaba. El agua empezó a llevarse los vehículos. La gente fue buscando dónde agarrarse, dónde subirse. Tú ibas de coche en coche. Claro, iba de coche en coche y tal, y finalmente nos quedamos en otro vehículo, un señor y yo, y estábamos cerca de una señal de tráfico. ¡Wow! Sí. 3 horas ahí agarrado. Yo me puse delante, me agarré a la señal, así un poquito de lado, Apretando. metí el pie, y el hombre detrás de mí, agarrándome a mí y agarrando la señal también. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Se sentó y ya no habló más y ya no se movió. Y cuando el agua empezó a llevarse los vehículos, que ya estaban en un capó, salte, 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 no sé qué, Decían, salte, salte. Y la señora no fue capaz de moverse. hola a todos, bienvenidos a Ya Tú Sabes Channel. Hoy empezamos el programa con una historia de la vida real y para eso tenemos a un gran amigo que nos va a contar lo que le pasó en Valencia. Senano, ¿cómo estamos? Bien, buenas tardes a todos. Aquí estamos un día más y muy agradecidos. Ya lo verán ustedes. ¿Quién eres tú? Vamos a conocerte. ¿Quién eres tú, Fernando? Bueno, yo soy un inmigrante, alguien que vino hace concretamente 34 años a Valencia, a vivir aquí, desde Santo Domingo. Y bueno, he hecho mi vida aquí, estudié aquí, y trabajo aquí, formé una familia aquí. Y bueno, por circunstancias de la vida, pues eh, he vivido ciertas situaciones que bueno, al límite, digamos, y por las cuales yo a día de hoy agradezco cada segundo, cada minuto que paso con los míos, que estoy con mi familia y que disfruto de mis amistades. ¿Cómo Como, lo disfrutas más ahora, eh? sí, Vamos a entrar en contexto. Hace muy poco tiempo, para ser más exactos, el 29 de octubre, correcto. ¿ok? Pasó aquí en Valencia una inundación muy grande donde murieron muchísimas personas, alrededor de 225 personas, miles de coches, Miles. 1/4 de millón de coches. ¿eh? Un cuarto de Un millón. cuarto de millón de coches, o sea, los coches estaban amontonados y no solo los coches, sino las vidas que se perdieron, los corazones destrozados y la gente en Valencia, señores, andaba triste, incluyéndonos a nosotros. Eh, Vamos a saber qué le pasó a Fernando. Fernando, ¿qué pasó ese día de la Dana? Bueno, Empieza desde el principio, ¿qué pasó? Porque yo estoy medio involucrado ahí. ok, bueno, yo había ido a ver a mi hijo, no vivo con él, y por pues, circunstancias de la vida aparqué mal y mi coche se lo llevó la grúa. Eh, Llamé con tan mala suerte que lo llevó a uno de los pueblos, una de las poblaciones, que luego resultaron afectadas por las inundaciones. Cuando digo afectada, quiere decir que arrasó completamente el pueblo, y en concreto el depósito de coches en el que llevaron mi coche. Pero espérate, no te me adelante, no te me vayas tan para adelante. Perdón, Tú, vamos. tú llamaste a unos amigos, Claro, entre ellos a ti, me llamaste a mí. claro. Alto, venme a buscar. Yo no puedo, estoy con la niña, porque Carla andaba haciendo una diligencia. Tengo una niña y no pude ir porque estaba con la niña y no iba a ir lloviendo, porque ya estaba lloviendo muy fuerte para allá. Sí. Y continúo. Pues en concreto llamé a otra amistad y me acercaron al lugar donde estaba el coche, en concreto una población que se llama La Torre. Haciendo trámites, pagando multas, hasta que conseguí sacar el coche del depósito de la grúa. Y en ese momento yo dije, bueno, me voy por esta carretera, como me podía haber ido por cualquier otra, O cualquiera. haber entrado en Valencia, pero decidí no entrar en Valencia e irme por una carretera que va por una serie de poblaciones, porque yo pensaba que iba a llegar más rápido a mi casa. La cuestión es que llegando a una, salí de la torre y llegando a la siguiente población, al pasar una rotonda, de repente veo que el agua empieza a invadir la carretera. En cuestión de segundos, el coche empieza a flotar
em, me- ¿Qué tú pensabas en ese momento? Tú dices, bueno, un aguacero, bajo lluvia, ya todo se va a quedar ahí. bueno, no era el único coche, sí, efectivamente, no era el único coche que había ahí. La carretera estaba llena de coches, era la hora de salir del trabajo de muchas zonas industriales que hay por ahí y había un montón de vehículos. De momento era un poquito de agua que en el coche no se lo llevaba, se mantenía. No, al principio sí, pero inmediatamente fue muy rápido. Inmediatamente el coche empezó a flotar. Afortunadamente el agua no me sacó de la carretera, sino que me llevó hacia atrás, flotando ya, y me devolvió hacia la rotonda, que yo acababa de salir. Metros, ¿cuánto? Unos 7, 8, 10 metros. 7, 8, 10. Yo acababa de salir de la rotonda, pero había muchos coches, había ya coches parados, porque más adelante se ve que ya había agua. Yo no llegué a verlo, pero intuyo que era por eso. Con lo cual avancé eso, unos 10 metros, cuando el agua ya levantó el vehículo. Total. O Sí, sea, ya total. estaba flotando. Sí, yo ya no controlaba el vehículo. Entonces, el agua me arrastró hacia la rotonda de nuevo. Allí, Chocando con otros coches. ahí, en la rotonda, claro, en la rotonda, el coche chocó con 4, 5, 6 coches, media docena más de coches, Perdón, ¿el coche iba hacia atrás o ya iba girando? ¿Cómo era eso? iba girando. Poco a poco. Sí, el No coche ha habido tampoco. iba girando y Pero muy rápido, ¡fum! no, 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 ¿cómo? Poquito a poquito. No, no te puedo decir que iba muy rápido, pero tampoco iba excesivamente lento, sino que iba dependiendo, había muchos vehículos también, entonces tampoco había cogido el coche mucha velocidad. Y ahí tú estabas ya asustado. ¿Cómo te sentías tú en ese momento todavía? Yo lo que pensaba, Tú sabías lo que te esperaba. vamos, no tenía ni idea de lo que me esperaba. Todavía estaba la cosa, tú estabas en calma. Claro, yo no sabía lo que pasaba. Yo lo único que sí que sabía y pensé en ese momento es que tenía que salir del coche. Obviamente no podía abrir la puerta y tirarme al agua, porque esa no era una solución, pero en ese momento el coche ya se movía, yo estaba con el cinturón de seguridad. Y el panorama alrededor, ¿cómo era? Oscuro, era de noche. Oscuro, la gente estaba gritando Igual no se veía nada, yo no oía nada, yo estaba dentro del coche, y había muchos coches. muchos coches. Vale. De hecho, Con gente dentro. claro, de hecho el vehículo mío chocó contra un taxi, creo que era, y se hizo como un tapón de coches, y mi coche se quedó parado. El cristal del acompañante con el choque se rompió y mi coche se quedó atorado, parado. Y en ese momento yo aproveché porque las ventanillas delanteras, al ser eléctricas, no bajaban, estaban subidas, Qué suerte que se rompió el cristal entonces. ya no funcionaban, eh, pero yo no salí por ese cristal. Yo me equipé el cinturón y me acordé, en ese momento me vino a la cabeza que las ventanillas traseras del vehículo eran manuales, de manivela. Y eso hizo. Porque la puerta no se podía abrir. No, no se podía abrir. El agua, yo ya tenía el pantalón, el asiento, el agua ya me llegaba ya dentro del coche a la altura del asiento. Yo ya tenía los pantalones mojados. Sigo preguntando, ya tú estabas medio asustado. Hombre, claro que estaba asustado. Ya tú dijiste, bueno, para que digan que aquí murió, para Sí, y aquí más que yo no pensaba en eso, yo pensaba en salir, pero claro que sí. Sí, sí, la cosa me pintaba muy mal, muy negra. Yo me quité el cinturón en ese momento, cuando el coche se quedó parado, y pensé, vete lata, tengo que salir. Ahora es cuando tengo que salir, el coche está parado. Salté al asiento trasero, bajé el cristal y subí al capó. Y así fue como yo conseguí salir del vehículo. subiste el capó y el coche estaba ya Estaba parado, estaba falcado porque habíamos formado un tapón pues, de coches. y el agua ya le daba al capó del coche. El agua iba cada vez subiendo más, cada vez subiendo más, cada vez subiendo más. Y viniendo más coches, me imagino, ¿no? Sí, Apilándose. sí, lo que pasa es que llegó un momento en que ya no había más vehículos por ahí. Y el agua siguió subiendo. Había, obviamente, yo no era el único. Había bastante gente. Y bueno, cada uno vimos que el agua iba subiendo, iba subiendo. Yo fui pasando a otros coches porque mi vehículo no es muy alto. Entonces llegó un momento en que Tú fuiste pasando por el de capó en capó, encima del capó. de capó en El capó. capó. ¿Y era tú solo o más? No, no, había más gente. De hecho, nos juntamos en un vehículo, en el capó de un vehículo de una Valet, que es un poquito más alta. Nos juntamos ahí unas cuantas personas, no recuerdo qué número era. Y De una Valet.
Sí, como un minibús. Para la gente que está en República Dominicana, que no entiende, un minibús, sí, que es un carro más grande sí, y más alto. y más alto también. Ya para ese momento, el coche mío prácticamente estaba cubierto. Cubierto de agua, eh, yo lo dejé, el vehículo. para ponerte a salvar. No, claro, imagínate, con todo lo que yo llevaba dentro, eso se quedó ahí. Y en la fuerza del agua empezó a llevarse los coches, empezó a ¿A moverlos, llevárselo para dónde? A moverlo, a, a la mover- rotonda. a moverlos, se los llevaba. Aquello era un río y cada vez que se movía un coche, pues se iba, no sé a dónde, se iba. No querían tampoco averiguar. Este momento, No, 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 se iba. Y uno, perdona que te interrumpa, ahora uno se ríe contando eso, pero sí. sí, no, sí, ahora ya pasó. Sí, pero en aquel momento nadie se reía. Esas imágenes son crudas. En aquel momento nadie se reía. Todo el mundo estaba asustado, porque no había para dónde ir. La fuerza del agua era enorme. El agua tenía más de 1 metro de altura, tira de 1,5 metros de altura. Entonces no había manera, si te tirabas el agua te llevaba. El agua empezó a llevarse los vehículos, de uno en uno, de dos en dos, empezó a moverlo, a deshacer el tapón. Entonces la gente fue buscando dónde agarrarse, dónde subirse. Tú ibas de coche en coche. Claro, iba de coche en coche y tal, y finalmente nos quedamos en otro vehículo, un señor y yo, y estábamos cerca de una señal de tráfico, de una señal de seda al paso. Estábamos en la rotonda, seguíamos en la rotonda. Y bueno, pues el señor y yo, la verdad que Pero una señal de ceda al tráfico, de seda al paso. digamos que la señal es Es un triángulo invertido. cuadradito, o sea, Sí, rectangular. O exacto. sea, que es una cosita así. Claro, aquí no sé si se aprecia por la cámara. Este es el ancho, Sí, de ancho, así, una cosita Así de es. aluminio, digamos. así de ancho, de aluminio, que está enterrada en el suelo y que tiene la señal de un triángulo invertido De ahí se agarraron. arriba. Claro, nosotros ya vimos que ya llegó un momento en que todo el mundo había buscado su hueco y quedábamos el señor y yo encima del coche. Y ya pues ya sabíamos que teníamos que saltar ahí, que no podíamos ir a ningún otro sitio. Pero eso es. Y efectivamente, cuando el coche se movió un poquito, nos pasamos a la señal y nos agarramos entre nosotros. Y a la señal, Porque eso es finito para los dos. claro, Se abrazaron ahí, bueno, ahí nos abrazamos, como dos enamorados. surgió el amor ahí. Wow, Es más, hubo un momento, porque ahí estuve junto con este señor, estuve, pues yo diría que cerca de 3 horas. wow. Sí, 3 horas ahí agarrado. sí. Y el agua no los tapó, Y pero cuénteme, ¿cómo estaba usted? Este es el tubo. pues el agua viene, imagínate, el agua viene así. Pues en un primer momento yo me puse delante, me agarré a la señal, así un poquito de lado, Apretando. metí el pie, porque el agua venía ahí allá, entonces apretaba mi pierna contra la señal, con lo cual era más difícil que yo me fuera, y el hombre detrás de mí, agarrándome a mí y agarrando la señal también. O sea, estaban ahí como entre las clavos. Claro, claro, porque es que la señal, si te agarra así, digamos que No, no, así no era posible. Así no era posible. aparte la mano no aguanta. Yo recuerdo en los primeros momentos que sí, los pies los íbamos recolocando porque nosotros luchábamos para que el agua no nos llevara. ¿Y la temperatura hacía frío en esa época? No demasiado, No demasiado, claro. no demasiado. Pero sería frío ya durante 3 horas Claro, amarrado. al final estábamos helados, pero no hacía, ¿sabes? Y una pregunta. Claro, ustedes estaban, el agua venía a presión muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Venía muy fuerte el agua. Entonces, claro, no venían más coches ya, venían. ¿Qué venía de agua? Toda clase de basura, troncos, eh, ramas, contenedores de basura que son de plástico. Sí, pero te da un contenedor de plástico, de plástico grueso. Recuerdo un depósito de agua de plástico gigante que nos pasó por la derecha, ahora te lo explicaré, y hasta una caravana de esas que se enganchan a los vehículos, Buah, sí, sí. una de esas pasó flotando. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos, la señal estaba aquí, mi derecha, perdón, a mi izquierda estaba la rotonda, que tiene un montículo muy alto, con lo cual el agua chocaba allí primero y cuando pasaba con menos fuerza. Pero del lado derecho había una pendiente
y el agua iba con mucha fuerza. Entonces, toda la basura, menos algunos troncos y ramas, todas las cosas grandes, la corriente de la derecha, que era más fuerte, se la llevó. Se lo llevaba a la derecha. Entonces no nos golpeó ni los contenedores, ni Ya que eligieron un buen lugar para la decía casualidad, sin saber, sí, sí, sin saber. casualidad, casualidad. Y de hecho, mucha basura se fue acumulando en el palo, se fue acumulando todo tipo de basura, y llegó un momento en que teníamos como una especie de, de escudo. Pero eso ya lo notamos cuando al cabo de unas horas ya notamos que el agua venía con menos fuerza. Fernando, y una pregunta. Y mientras venían contenedores, veía pasar coche, ¿qué, ¿cuál era su pensamiento en ese momento? Aparte de sobrevivir, que era el primero, Sí. ¿qué? Tío, yo no me quiero morir. Pero ¿qué pensaba usted? Porque a usted le da tiempo a pensar muchas cosas. Yo pensaba en el chaval, de mi hijo. De mi hijo. Yo tengo un hijo de 10 años. Pensaba en él. Y que yo no me podía dejar ir. Y que no se quería morir. No, no, pero lo pensé un segundo. O sea, yo no pensé ni que me iba a morir. En ningún momento yo no perdí la calma. Yo tenía que... Además, no hubo positivo. Sí, yo me tenía que agarrar ahí ¿Y el amigo y lo que estaba allá? bueno, el señor que estaba conmigo, igual. Hubo un momento en que yo le dije, mire, aquí estamos usted y yo y la luna, agárrese duro, no le pare, porque él estaba detrás de mí, como Le hablan dominicano, no te va a entender. no, pero no, me entendió, él me entendió, ahí me entendió, porque el hombre hubo un momento que nos turnábamos, a veces él se ponía adelante para que el otro descansara, nos íbamos turnando porque el que estaba adelante tenía que hacer mucha fuerza. Claro, porque, o sea, que uno como que agarraba al otro, diga. Claro, Y luego como se turnaban, o como agárrame tú ahora. ¿Y exactamente. cómo le decía a usted? No, porque hubo un momento en que yo estaba adelante y él estaba atrás y él como que estaba medio indeciso de pegarse. Y yo le dije, no le pare, que aquí estamos usted y yo y la luna. Agárrese. Y claro, no, No vaya de machito. no, no, agárrese, agárrese. Y, nos dio tiempo hasta de reírnos, porque el hombre también estuvo siempre positivo. ¿Y qué edad tenía el señor? Pues yo diría que pasaba los 50. Pasaba los 50, ¿no? Pues estaba duro. Sí, estaba a los 50. Estaba duro, o sea, Sí, no, no, y porque claro, no recuerdo su nombre, sí que me acuerdo que me dijo dónde trabajaba, pero claro, es que estuvimos muchísimo tiempo ahí. o sea, ¿y usted cree que usted, si se hubiese quedado solo ahí, ¿Hubiera sobrevivido Sí, igual? sí. O sea, no era ni- No, 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 simplemente ya estábamos los dos ahí y obviamente nos ayudábamos en todo, porque había momentos en que uno tenía los brazos y las piernas ya no daban para más, cansados. Y el peor momento de esa situación, ¿cuál fue, Fred? O el peor momento, en esas 3 horas, El principio, ¿hubo algún momento que usted dije, me voy a no, morir? pero al principio, porque el agua no hacía más que subir, subir, subir y no sabíamos si nos llega a tapar a dónde vamos. ¿Usted vio a alguien morir ahí? Yo vi, ¿Vio a alguien flotando? no, gracias a Dios no nos pasó por el lado ningún cadáver. Lo que sí vi, y luego, claro, uno nunca sabe lo que pasa si esa persona sobrevivió o no. Fue una persona que la ayudamos a salir del coche, la ayudamos a subir a un Pero vehículo, una persona, una mujer, señor, una señora. Y la señora estaba en pánico, bloqueado. bloqueada completamente. Y cuando la gente, cuando empezó a llevarse el coche, Quiero saber exactamente cómo, en pánico, por ella estaba encima del capó, estaba así, la subí, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y luego cuando la sacamos del agua que la subimos a un capó, se sentó y ya no habló más y ya no se movió. Y cuando el agua empezó a llevarse los vehículos, que ella estaba en un capó, salte, 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 no sé qué, decían, salte, salte. Y la señora no fue capaz de moverse, ni de saltar. y ni dijo ni una palabra. Ni dijo, el agua se la llevó, otra persona así que, Ella se fue sentada, usted vio cómo con Sí. ella sentada, ¿cómo se la el llevó? coche se fue. Sí, no sabemos qué pasó con ella. No sé. No, si sobrevivió, si consiguió agarrarse a otra cosa o lo que sea. Pero uno está pensando en sobrevivir. No, claro, es que ahí es, Nadie se iba a quedar ayudada. ¿no? Dígame usted, con esa corriente como iba, Bueno, que era un río, al principio el agua venía con mucha, mucha, mucha fuerza y pasó mucho tiempo hasta que nos dimos cuenta de que el agua, primero, ya no bajaba con tanta fuerza y al rato empezó a bajar de nivel. Y empezó al principio no era muy, porque yo te estoy hablando que nosotros tuvimos mucho tiempo con el agua por aquí.
agarrado a esa señal, que no estaba directamente en el suelo, estaba como a esto del suelo y aquí era donde empezaba. Entonces, aquí había como un escalón y ahí era donde estábamos subidos y agarrados. O sea, no estábamos directos en el suelo. Y aún así, el agua, así el agua nos daba por aquí. Wow. Mojado, mojado, claro. Una calle de Valencia, el agua le daba por ahí. Teníamos, Se pueden imaginar el agua que había. teníamos el agua por, pues eso, por aquí, por el pecho, mucho rato. Y muy fuerte, muy fuerte. Y que tú soltabas rebalabas un poco en el escalón y la pierna se te iba Ya de la fuerza. de la fuerza que tenía el agua. O sea, eso nos pasó también porque pasamos mucho tiempo y estábamos muy cansados. Pero cuando el agua ya empezó a, a bajar con menos fuerza, que ya nos dimos cuenta, digamos, que el ánimo pues también se te sube, ¿no? Vamos a agarrarnos más fuerte. Usted dijo, me voy a librar de esta. Sí. La cuestión es que el agua bajó, empezó a bajar y teníamos a unos 5 o 6 metros encima de la rotonda, de la parte central de la rotonda, se ve que un señor que llevaba un tráiler, al ver el agua, subió el tráiler al montículo central de la rotonda. Y lo teníamos nosotros del otro lado de la calle. Y el agua ya daba por la cintura, vamos. Sí, el agua, sí, por ahí. Pero no podía caminar usted todavía. No, todavía tenía mucha fuerza. Aparte que no sabíamos dónde pisábamos. Ya. Eso era lodo, rama y de todo. Claro, que no es ese agua pura. Claro, no nos atrevíamos, no habríamos, si lo hubiésemos intentado, no habríamos conseguido cruzarla. Era cruzar la calle. No lo habríamos conseguido. Nos habría llevado el agua. Ya. Pero el señor nos vio. Y el señor salió del tráiler, obviamente por encima, no al suelo, y llevaba una cuerda. Ató la cuerda al tráiler y nos la tiró. Wow. Y entre que el agua había bajado ya y que teníamos la cuerda, conseguimos pasar al tráiler. ¿Y ese señor que buscaba por ahí? Salía de una zona industrial cercana y pues no sé, hoy día, Te lo pregunto porque hubieron muchas personas también que salieron en tráiler a rescatar a otros, ¿eh? pues ese señor le pilló todo en medio igual que me pilló a mí. Lo que pasa es que el tráiler, al ser tan pesado, Oye, el agua no lo... tú no le volaste Yo le di la gracia. Oye, bueno, digamos que tú crees que tú hubieses sobrevivido porque el agua ya estaba bajando. Yo creo que sí. Ya no necesitabas tanta fuerza para agarrarse de todo. No, pero obviamente en el tráiler, cuando subimos al tráiler, Se agradece. subimos a la parte de atrás del tráiler que el hombre tenía un contenedor que estaba vacío y se ve que cuando empezó a venir el agua, el hombre abrió el contenedor y había mucha gente dentro del contenedor. Y al ser Había más gente dentro que la había sacado. Sí, había unas 15 20 personas dentro cuando nosotros llegamos, que ya estaban ahí. Sí, no, el tipo pensó, porque el tráiler pesa mucho y por más agua que pasó, el tráiler ni se movió. Se llevó algún tráiler, si no me equivoco. Alguno. Pero bueno, en este caso, pues no, No, en ese caso no pasó, pero sí, no pasó. se llevó algo. Y ya una vez estábamos dentro del tráiler, pues ya estábamos a salvo. Me dejaron para... Yo estaba empapado, bueno, los dos estábamos empapados. Me dejaron una chaqueta seca, me dejaron un móvil para que llamara a mis familiares. Sí, porque el teléfono tuyo se quedó en el coche. No, el teléfono yo lo llevaba en el bolsillo, pero estaba mojado. No, no servía. Sí, llamé a mi familia, oye, mira, me ha pasado esto, pero estoy bien, no os preocupéis, estoy a salvo. Por lo menos para tranquilizar Sí, porque yo lo estuve llamando muchísimas veces y no Claro. no dimos con usted. Sin embargo, Vicente también tuvo a punto de otro amigo de nosotros. Estaba un poquito más adelante. Estaba más adelante, Vicente se quedó en un puente, si no me equivoco, el puente, y él se quedó, digamos, en el centro. Arriba. Arriba, Estaba unos 25 o 30 metros más adelante de donde me pilló a mí. y el agua por abajo, que usted hacía así, dice, guau, y oscuro, sin luz, claro, Así es. sin luz. Sí. A Vicente, gracias a Dios, no le pasó nada ni a él ni a su pareja. Y a mí tampoco, obviamente, estoy aquí. Y luego, pues media hora después de subir al tráiler, ya no pasaba agua. Ya bajó el agua, considera. Sí, no, ya no había agua. Lo que había era una capa de lodo así.
en el Fango. juego, en el fango. Y coches por todas partes, destrozados, algunos estaban enteros, otros parecía que los habían retorcido como cuando tú seca un trapo, así. Eh, la gente empezó a bajar, había gente encima de los árboles de la zona, había gente en los tejados, había gente encima de rejas que aguantaron, había gente encima de postes de luz, había una gasolinera cerca y había gente encima de los surtidores de gasolina, encima de la caseta donde está el que cobra la gasolina, había gente por todas partes. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. No, hay historias muy fuertes. Esta ha sido fuerte, pero conozco ya de algunas historias también, bueno, cuando han perdido la vida más de 225 personas, heridos, y hay gente todavía que ni aparece. Yo volví a Valencia andando, volví a la ciudad andando y conseguí al cabo de varias horas llegar a mi casa y ese día no fui consciente de lo que había, de todo lo que había pasado, obviamente. Ya luego con el paso de los días te das cuenta de que bueno, a mí me dieron un chance. Pueblos totalmente devastados, o sea, pueblos completos. La gente se quedó sin coche. Claro, sí, sí, sí. Yo tuve suerte de que el coche, de que el agua no sacara inmediatamente de la carretera al coche al campo. Y el coche apareció, Sí, el coche apareció. apareció lejos. Apareció como a 200 metros de donde yo lo abandoné. Cerca, Sí, no se fue muy lejos. cerca, pero nada, No, 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 claro, no. O sea, eso para está tirar. para tirar, totalmente. Estaba lleno de barro. Bueno, yo creo que usted está conforme, ¿no? Ahorita, sí, no, no. Ha perdido el coche y dice, usted dijo, eso no es nada. El coche es lo de menos. Ya. Porque yo lo pienso ahora, con el tiempo lo he pensado y la fortuna que yo he tenido es una vez en la vida. La fortuna que yo he tenido Ahí es cuando se da cuenta que los materiales no valen nada. no vale ¿eh? nada. Ahí es como que todo el mundo es. Y la gente en Valencia, mira, me sorprendió mucho porque ahí se notó la gente en la calle, jóvenes, muchísimas mujeres, gente mayores ayudando, llevando comida. A los pueblos, la gente se volcó con las poblaciones y Aunque el gobierno no quería que la gente fuera a llevar, pero oye, había muchos lugares donde no se podía acceder. eso no hay forma de... Y gracias a las personas, llevaron ahí agua, porque la gente, claro, se quedó sin agua, sin comida. Entonces, gracias a esas personas, Donde al siguiente día, mi hermana fue a llevar agua y comida a unos amigos a un pueblo cercano de donde me pasó a mí este incidente y ella fue la que descubrió dónde estaba el coche. lo encontró. Lo encontró. Lo vio a lo lejos, le hizo unas fotos y luego me llamó. Es más, dentro estaban mis cosas y ella las cogió. Igual que en Santo Domingo. Sí, Exacto. No, ahí estaba todo, ¿no? Todo, claro, el móvil ya no, el móvil yo lo tenía en el bolsillo, pero llaves, chaqueta, una mochila con cosas dentro, estaba todo ahí y ella lo cogió y se lo llevó a su casa y me llamó, oye Fernando, tengo tus cosas. Digo, ¿cómo que tienes mis cosas? Me dice, sí, sí, es que he encontrado el coche. wow. Wow. Usted se quedó, bueno, por lo menos pareció, No, 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 por no, lo menos para darle el último adiós, ¿no? perdí el coche, pero yo lo cierto es que a día de hoy mi actitud ante la vida es diferente. Es diferente. Sí, ¿Tú crees que tú has cambiado después de eso? sí. Veo las cosas, tanto las cosas buenas como las no tan buenas, las veo y No las, tan malas. y las gestiono de otra manera. ¿Me entiendes? Las gestiono de otra manera. Intento disfrutar de las pequeñas cosas, intento disfrutar más de las cosas buenas, de estar con mi hijo, de estar con mi familia, de estar con mis padres, de estar con mis amistades. Eh, y por otro lado, las cosas que no son tan buenas, los problemas, todos tenemos problemas, todo tiene solución, menos la muerte. Y yo he estado muy cerca de ella. Entonces, así es como me tomo las cosas. Tengo un problema, vale, voy a resolverlo, pero no dejo que, no me ahogo, ¿me entiendes? Porque todo pasa. Eh, Entonces, soy más feliz ahora. Fernando, y para ir terminando con esta conversación, ¿qué usted le diría a la gente que está ahí viéndonos? Bueno, sin querer dar lecciones de vida, y en base a lo que yo he vivido, yo le puedo decir a la gente que está del otro lado, disfrute de su vida, exprima los buenos momentos,
No entre en zozobra porque las cosas vengan mal. Todos tenemos problemas y también todos podemos resolverlos. Obviamente unos son más complicados que otros, pero hay que mantener siempre una actitud positiva. Y nada más, yo creo que cada uno tiene que vivir su vida, pero sobre todo hay que disfrutarla, porque es una y se nos va así de rápido. Pues yo lo que quiero decirle a usted es que muchísimas gracias por brindarme de su tiempo de corazón y muchísimas gracias a la vida por mantenerlo a usted vivo porque usted es una grandísima persona. Muchas Así gracias. que muchas gracias por la entrevista, señores. Muchísimas gracias a ustedes por vernos. No olviden suscribirse para que este canal siga creciendo. Denle a me gusta, compartan con sus amigos y sonría. Nos vemos, ya tú sabes. Chao.